Buenas tardes, bienvenidos a esta sexta mesa redonda del ciclo que en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo estamos desarrollando con el título de La reforma de las instituciones a debate. La mesa de hoy se titula La reforma del Poder Judicial, justicia, garantías procesales y lentitud de los procedimientos. Para hablar de ello, contamos con la presencia de Eduardo Serra, que está a mi derecha, Rafael Fernández Valverde y Antonio Hernández Gil. Eduardo Serra, vocal de nuestra Asamblea de Fundadores, es abogado del Estado. Tras una rápida y brillante carrera política que culminó como ministro de Defensa, ha dedicado gran parte de sus esfuerzos al fortalecimiento de la sociedad civil, con iniciativas como la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, el Instituto Elcano, la Fundación Everis y la Fundación Transforma España, por citar solo las más conocidas. Rafael Fernández Valverde inició su carrera de juez en Canarias, terminando como presidente de sala. A lo mejor me equivoco en algo, si me equivoco me lo dices. Fue magistrado de la Audiencia Nacional, vocal del Consejo General del Poder Judicial y actualmente es magistrado del Tribunal Supremo. Especialista en lo contencioso administrativo, es autor de numerosas publicaciones sobre su especialidad. Antonio Hernández Gil es abogado en ejercicio y catedrático de Derecho Civil por la UNED. Ha sido decano del Colegio de Abogados de Madrid y actualmente es vicepresidente del Consejo General de la Abogacía de España y miembro de la Junta Directiva del Club de Arbitraje Español. Con ellos les dejo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, José Luis. En primer lugar, gracias a la invitación de la Fundación de la Transición Española por poder compartir con ustedes un rato esta tarde para hablar de una institución y de la reforma de una institución que realmente es capital en el Estado de Derecho. A mí me parece que a veces se pierde de vista. Tenemos con nosotros a dos verdaderos expertos que son los que luego fijarán la pauta, pero a mí me parece que no se acentúa suficientemente la idea que el poder judicial es el poder de la sociedad civil. Es decir, la grandeza de los jueces es que deben ser gente de la calle. Gente que, por tanto, al no pertenecer a la élite, ven en qué punto la élite de un país, las élites de un país, se están extralimitando en prerrogativas, en retribuciones. Un país, una sociedad, es una pirámide, pero debe haber alguien que se cuide de que la cúspide no se separe demasiado de la base, y ese es el Poder Judicial. Por eso yo creo que hay que huir de dos potenciales tentaciones, de dos potenciales defectos del Poder Judicial. La una es los ataques a su independencia. El Poder Judicial debe ser sacrosantamente independiente y tener las mínimas intrusiones de las élites. Y el segundo es que el Poder Judicial, digo con toda modestia, pero con toda convicción, no se erija en un poder. Que sean gente de la calle. Si se erigen en un poder, ya entonces empezarán a discutir a los otros poderes primacías entre ellos. De manera que yo creo que debemos salvaguardar estos dos principios del Poder Judicial. La independencia de los poderes, el legislativo, el ejecutivo, y por otro lado, el peligro de convertirse él mismo en un poder. Por otro lado, tiene una importancia extraordinaria en su función el Poder Judicial. Una importancia social,
va a ser de alguna manera el responsable, un responsable de la cohesión social, ese principio que a veces se olvida, a mi juicio, el Estado de Derecho. Alguien lo dijo mejor que yo, pero el Estado de Derecho es el que nos esclaviza a todos con la ley para que nadie sea esclavo de nadie. La primera condición del Estado de Derecho es que todos estemos sometidos a la ley. Esa condición de estar sometidos a la ley hace que el Poder Judicial debe aplicar la ley a todos por igual. Se olvida mucho, y yo es una cosa que me preocupa con nuevos movimientos actuales, que España por primera vez es un país rico, es un país muy rico. No les voy a aburrir, pero me gusta repetir esta cifra. El año 35 había $300 de renta. Cuando hoy un país tiene $300 de renta, se dice no es un país pobre, es un país miserable. España en el año 35 tiene $300. Esa renta anterior a la guerra civil se recupera el año 53. El año 53 España tiene $300. El año que muere Franco, España tiene $3.000. Ya está. El año que abdica el rey Juan Carlos, España tiene $30.000. Se ha multiplicado por 100 en 60 años. Solo hay un país en el mundo que haya multiplicado por 100 su renta per cápita en 60 años, que es Singapur. Singapur no es una economía emergente, Singapur es el modelo de las economías emergentes. Deberíamos tener muy presente, entre otras cosas, para por una vez ponernos contentos de que España, como nación, ha pasado a engrosar la fila de las naciones ricas. Y tenemos que tener en cuenta que eso no se dice nunca, y a lo mejor no es políticamente correcto decirlo, que gracias a tener empresas competitivas y de empresas que exportan y de empresas, se tiene capacidad económica para pagarnos la educación que nos podemos pagar y la sanidad que nos podemos pagar y las pensiones que nos podemos pagar. Nunca entiendo por qué los políticos no explican que para tener esa sanidad y esa educación y esas pensiones es necesario tener empresas competitivas, porque la tentación es atacar a las empresas y querer mantener a ultranza ese estado del bienestar. Somos un país rico, y para ser un país rico y que vengan aquí a invertir, es condición, probablemente la primera condición es que nuestro sistema jurídico funcione, y difícilmente funciona algo cuando tarda en darte una sentencia definitiva 12 años. Y hay que decir a los españoles que si queremos seguir disfrutando del nivel de renta que tenemos, hay que favorecer las inversiones extranjeras, y que las inversiones extranjeras a veces no vienen porque no les interesa a un país donde para darle la razón necesiten 8 años y se van a ir a otros. Entonces creo que ese tema de la charla de hoy, de la mesa de hoy, de la lentitud de la justicia, es un tema esencial. Yo creo que no debemos dejar de ser garantistas en la administración de justicia. Es la garantía del ciudadano privado, de que los poderes públicos no van a abusar de él, pero también desde el punto de vista económico hay que buscar un sistema que no tarde 8, 10 o 12 años en dar la sentencia definitiva. Por eso me parece que conservar las garantías del sistema judicial y hacerlo compatible con una mayor celeridad es una exigencia urgente de hoy. Termino haciendo referencia a algo que ha dicho José Luis al principio. Estamos en un momento donde el descrédito de la clase política es enorme.
aquí estamos por lo menos dos señores que hemos estado en la política. Yo he estado en la política cuando me han llamado y cuando no me han llamado he estado en mi casa y estoy en mi casa tan a gusto. He conocido políticos excepcionalmente honrados en todos los partidos. Es verdad que hay corrupción y hay mucha corrupción y no podemos tolerar la corrupción, pero ojo con desacreditar a la clase política. Tenemos que ser exigentes con la clase política, pero que tenemos que ver dónde estamos. Y estamos en una democracia que no está asentada sobre la corrupción. Si algunos de ustedes tienen gusto por la historia, les invito a que vean cuáles han sido las anteriores experiencias democráticas de España y ver cómo la corrupción era la base del sistema. Si leen ustedes a Joaquín Costa en el libro Oligarquía y Caciquismo, verán ustedes cuánto se pagaban los votos. La corrupción era la base del sistema. Eso no nos pasa ahora. Ahora la democracia que tenemos es una democracia sana. Ha tenido una infección de corrupción, por desgracia generalizada, pero no está en la médula del sistema. Hay que expulsar a los corruptos, hay que adoptar medidas para que no vuelva a haber corruptos o que haya los menos posibles. Pero estamos viendo que los corruptos están yendo a los tribunales y en su caso a la cárcel. Eso no había pasado antes. Los españoles somos proclives a quejarnos y a decir, yo les invito a que piensen, cada vez que oímos la expresión en este país, siempre hay un juicio negativo. Es que en este país el tráfico, es que en este país la justicia, es que en este país todo funciona mal. Hay una cosa que no decimos que funcione mal. Nos quejamos de todo en este país menos en una cosa. Todo el mundo decimos, bueno, es verdad que en este país se vive mejor que en ningún lado. Eso lo decimos todos, pero todo hacemos críticas en este país. Tenemos uno de los mejores países del planeta. Mejorémoslo, pero la primera condición para mejorar algo es creer que es posible la mejora. Entonces, yo termino con esto. Felicito a la Fundación Transición Española, que es sociedad civil, también la Fundación Transforma España, sociedad civil. Nosotros pretendemos, creo que las dos fundaciones pretendemos, la clase política que no se merece el juicio que está teniendo, está a un nivel. Por suerte tenemos una sociedad civil que hasta ahora no había aparecido, que está demostrando una capacidad enorme, una sociedad civil que hizo la transición. Durante el franquismo no hubo políticos porque estaban prohibidos. Y probablemente habremos sufrido una hipertrofia de los partidos. Los partidos políticos están para gobernar, no están para regir las cajas de ahorro, ni está para meterse en los medios de comunicación, ni está para meterse en las universidades, está para gobernar. Y hemos sufrido una hipertrofia. Pero la sociedad civil que tenemos, ustedes, y hablo los que estamos en la primera fila de la mesa y los que están en la segunda, tenemos que exigir la mejora, la transformación de España para terminar de ponernos en la vanguardia del mundo. La vanguardia del mundo no es solo la vanguardia de la riqueza, la vanguardia del mundo es la vanguardia de la riqueza y de la cohesión social y de la solidaridad y de muchas cosas, pero lo podemos hacer. Un camino es malo para hacerlo, que es la crítica a veces contra nosotros mismos. Hay otro camino que es el de la sociedad civil. Yo les invito a ustedes a que la Fundación Transición Española cree que esa sociedad civil que hizo la transición, que asombró al mundo y que sigue asombrando, hace nada estábamos con un embajador del norte de África que venía a preguntar cómo lo hicimos. No caigamos en el pesimismo. Déjenme que termine con una frase que me gusta repetir de Churchill. Decía que el pesimismo es la lucidez de los estúpidos y el optimismo el coraje de los inteligentes. Seamos optimistas porque tenemos un país magnífico al que tenemos la obligación de mejorar. Con eso paso la palabra a los dos expertos en Derecho.
dando las gracias a la Fundación Transición Española, también a la Casa Árabe, por poder estar aquí en unos momentos donde parece que nos debatimos entre la reforma constitucional y la desafección institucional. Pues venir aquí a hablar de la reforma del Poder Judicial, del sistema de garantías y de la lentitud de los procesos, pues yo que soy, como se ha dicho, y eso es lo que soy fundamentalmente, un abogado, hoy un abogado de a pie, he sido decano del colegio de abogados más grande de España, pero soy esencialmente un abogado, y me da la oportunidad, por tanto, de traer aquí, procurar hacer una visión general, pero sobre todo la perspectiva del abogado, que es la perspectiva del ciudadano. La Ley Orgánica del Poder Judicial, casi ya al final, se acuerda de los abogados y de los fiscales y nos llama cooperadores del sistema de la Administración de Justicia. Yo siempre he pensado que somos mucho más que eso, somos una parte esencial precisamente porque lo que hacemos es encarnar los intereses de los ciudadanos, que son los destinatarios del sistema de la Administración de Justicia, el soporte, como se ha dicho antes, del Poder Judicial que radica en la sociedad civil. Y es la perspectiva de un abogado optimista, como ha dicho antes Eduardo Serra, pero preocupado. Preocupado porque, no por ese clima que he dicho antes de desafección institucional del que hoy habla todo el mundo, sino preocupado porque yo creo que estamos viviendo, no solamente en España, sino en nuestro entorno europeo, una época de, yo diría, de pérdida de valores constitucionales. Desde luego, si nosotros miramos hacia atrás, hacia nuestro año 1978, yo me permito decir que vivimos en una pérdida de valores constitucionales. Hay un proceso que algún autor ha llamado un proceso de desconstitucionalización del sistema político, lo ha dicho de Italia, no lo ha dicho de España, podríamos decir algo parecido, que es un proceso basado en una especie de consenso social tácito que permite olvidar el espíritu de una Constitución como la nuestra, de una Constitución que construye España como Estado social y democrático de derecho basado en los principios máximos de la libertad, la justicia y la igualdad. Una Constitución que tiene su núcleo en un conjunto de derechos fundamentales de los que me permito decir como abogado, que además he tenido cierta representación institucional, siendo el núcleo de esos derechos fundamentales el derecho de defensa, porque es la válvula de seguridad de todos los demás derechos, los que desde el punto de vista del ciudadano le garantiza la efectividad práctica de estos derechos. Cuando digo que vivimos unos tiempos, no sé de cuántos años a esta parte de algunos, de pérdida de valores constitucionales, estoy pensando en hechos recientes, algunos me tocó vivirlos y participar de alguna manera en ellos. Estoy recordando en el año 2009, cuando quien entonces era un juez titular de un juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional, pues cometió en un acto verdaderamente singular pues la acción de grabar las comunicaciones personales, no telefónicas, entre determinados imputados que en ese momento estaban en situación de de prisión preventiva, con sus abogados. Grabó la primera entrevista donde se delineaban las estrategias de defensa. Y yo pensaba entonces, ya en el año 2009, hace 15 años, esto no habría pasado. Eso entiendo que es un accidente judicial de los que los abogados vemos tantos en nuestra vida profesional, pero probablemente el ambiente hizo posible una actuación que en tiempos más próximos a nuestra Constitución no hubiera sucedido. Y es un clima general de pérdida del espíritu de la Constitución desde el punto de vista del sistema de garantías. Las tasas judiciales que han dificultado enormemente, y lo sabemos los abogados, el acceso a la justicia y al recurso de muchos ciudadanos. El sentido de reformas que tienen muchas cosas positivas. Acabamos de ver hace muy pocos días cómo el Gobierno aprueba un anteproyecto de ley orgánica de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal que tiene muchos elementos positivos, pero que ha dado lugar a que el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal haya expresado sus dudas sobre el engarce constitucional de determinadas medidas normativas que están en el anteproyecto de ley. Yo creo que todo esto no es casual, que es, como digo, un proceso donde, frente al delicado sistema de separaciones, de garantías, de contrapesos que define un Estado constitucional, pues acaba primando una suerte de sentimiento, como diría yo, plebiscitario de la democracia, donde parece que todo se legitima por el voto de la mayoría, por el poder de la mayoría de quien está en el gobierno, o por
en fin, la opinión vertida y multiplicada en las redes sociales y en los medios de comunicación. Yo creo que es un fenómeno, como digo, absolutamente general, propio de una sociedad donde, decía antes Eduardo Serra, y es verdad, que tenemos que primar no solamente la seguridad jurídica, sino la seguridad jurídica con un sentido, vamos a decir, de lo económico y favorecer a nuestras empresas y fomentar la inversión con un marco de seguridad. Pero la eficacia económica no se puede contraponer, entiendo yo, al sistema de garantías. Y posiblemente la reforma constitucional, por ejemplo, que hoy está en boca de todos, pues para la sociedad parece quizás un sistema, un expediente demasiado lento e incierto de la reforma necesaria de algunas instituciones. Parece que el derecho de defensa al que yo dedico mi vida profesional y más que la profesional, parece que es una especie de elemento retardatario de la justicia y que hay que, no voy a decir que poner entre paréntesis, pero poner en su lugar, porque hace más lentos y encarece los procesos. Los abogados sabemos que cuando el Estado de Derecho tiene grietas, por esas grietas se desagua el Estado de Derecho. Todo esto que estoy diciendo sé que son grandes palabras y que pretendía hacerlo solamente para introducir desde aquí unos cuantos grandes temas que pongo sobre la mesa para que podamos, si al lugar, pues, contrastar nuestras opiniones y debatir sobre ellos. Un tema es, cuando hablamos de la reforma del Poder Judicial en este marco de garantías, no me refiero estrictamente a las garantías, pero me refiero a otro elemento básico que está en el tema de la mesa redonda de hoy, que es la lentitud de los procedimientos. Hay un problema de organización y de medios evidente en la Administración de Justicia. No vamos aquí ahora a descubrir ese Mediterráneo, pero yo sí quiero llamar la atención que hay un aspecto donde la reforma institucional y seguramente también la reforma constitucional sería necesaria para abordarlo, que es acabar con la concurrencia de competencias sobre el sistema de la Administración de Justicia, que lo hace difícilmente gobernable. Sabemos que hay competencias del Ministerio de Justicia en las comunidades autónomas donde hay transferidas competencias a las comunidades en materia de justicia. El Ministerio conserva competencias, por ejemplo, en la organización judicial sobre los secretarios. Hay una cierta dependencia respecto de los fiscales. Las consejerías de justicia de las propias comunidades tienen otro grupo de competencias más directamente recayentes sobre el personal de la Administración de Justicia. Los parlamentos y las asambleas regionales tienen competencias en materia presupuestaria. Hay un Consejo General del Poder Judicial que tiene competencia en el orden de los nombramientos y de la responsabilidad disciplinaria. Hay una Sala Tercera del Tribunal Supremo que tiene competencia sobre los acuerdos del Consejo del Poder Judicial en ejercicio de sus competencias sobre los jueces. Y todo este conjunto de competencias no bien articuladas, desde luego, es uno de los factores de, vamos a decir, de disfunción dentro de la organización de la Administración de Justicia. Y entiendo que aquí la reforma del sistema institucional es perentoria. Este es un apartado. Otro apartado que yo pondría, lo antepondría realmente como abogado. Algunos llevamos muchos años reclamando, reivindicando una ley orgánica de la defensa. El Poder Judicial tiene una ley orgánica del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal tiene un estatuto orgánico del Ministerio Fiscal y la defensa de los ciudadanos no tiene una ley orgánica. Esto no es una reivindicación para que los abogados estemos, como diría, más seguros, más ciertos y más cómodos en el desempeño de nuestras funciones. No, estamos hablando de garantizar los derechos de los ciudadanos. Y que no exista una ley orgánica de la defensa, me temo que es una muestra más que dentro de la escala de valores del lugar que ocupa, no el que debería ocupar, el derecho de defensa. Acabo de mencionar que hace unos días el Gobierno, es un ejemplo, no pretendo, yo sé que es muy difícil administrar un país y administrar el sistema constitucional de la justicia, pero como exponente de lo que estoy diciendo, hace unos días se aprobaba un anteproyecto de ley orgánica de reforma de la ley de procedimiento criminal, que como acabo de decir, que es en general positivo. No hay duda de que hay nuevas formas delictivas y de organización y de uso de tecnologías para perpetrar delitos que hay que atender también desde el punto de vista procesal. No hay duda de que es bueno que el Gobierno haya buscado establecer un régimen completo, comprensivo, por ejemplo, de todas las medidas de investigación que comportan una injerencia en derechos de la privacidad, de la intimidad, del artículo 18 de la Constitución, abarcando toda clase de comunicaciones. Es una buena aproximación, pero lo cierto es que el derecho de defensa se podría cercenar
con un anteproyecto de esa naturaleza. Me refería antes a cómo un informe del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo Fiscal ha subrayado, por ejemplo, pues que el hecho de que haya la posibilidad de que comunicaciones, tanto postales como telefónicas como telemáticas, puedan ser intervenidas, observadas y grabadas a instancia simplemente del Ministerio del Interior, aunque después se necesite el refrendo de la autorización judicial, para además no solamente un conjunto de delitos como los delitos, en fin, en el seno de organizaciones criminales o de terrorismo o contra menores, sino con cláusulas abiertas que lo permite para otros delitos que en virtud de las circunstancias del caso puedan ser consideradas de especial gravedad. ¿Por quién? Por el Ministerio del Interior, para ordenar una intervención. Parece dudoso. Yo hace muy poco una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo recordaba del año 14, desde el año pasado 2014, que la ley debe indicar el alcance de la discrecionalidad conferida a las autoridades competentes y la manera de su ejercicio con suficiente claridad. Pues esto no parece que sea claridad. La obtención de muestras de ADN de los detenidos sin asistencia letrada. Hay una cosa que me permito destacar porque nadie lo ha hecho y me parece curiosa. Hay un artículo 588 bis en lo que sería la nueva ley de enjuiciamiento criminal donde excluye con acierto el que las comunicaciones de los abogados con sus defendidos puedan ser objeto de ese tipo de intervenciones. Pero lo curioso es que, pese a que esto es una transposición de la Directiva 2013/48, no menciona a los abogados, no menciona a la defensa. Dice las comunicaciones de quienes tengan obligación de guardar secreto profesional. ¿Por qué no habla de la abogacía? ¿Por qué no habla de la defensa? Porque se piensa que no en todos los casos está amparado la relación abogado-cliente por el secreto profesional. A mí me parece que es una muestra de esta debilidad en la valoración del derecho de defensa que merecería, como he dicho antes, una ley orgánica. Habría otros muchos puntos a tratar. La desaparición de un juez instructor con funciones no solo de instrucción, sino de dictar resoluciones trascendentes sobre la persona y el patrimonio de las personas que son objeto de instrucción, pese a su evidente no imparcialidad. La exigencia de que la doble instancia penal lo sea en todos los casos. La reforma que se ha producido hace poco tiempo del recurso de amparo constitucional, en la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional, que ha hecho que el recurso de amparo, cuando procede la lesión de una actuación judicial, hoy en la práctica no es viable. Hay que demostrar una relevancia constitucional que no tiene que ver con la gravedad de la lesión que haya sufrido el derecho fundamental de un ciudadano, no. Tiene que ver con una apreciación social, con, en fin, la singularidad del supuesto, no con la relevancia de la lesión. Prácticamente esta vía de amparo constitucional se ha vedado. Yo me permitiría dudar de la constitucionalidad de la reforma misma. Es un conjunto de situaciones, de medidas que revelan, como digo, una pérdida de los valores constitucionales del año 78 hasta ahora. Y últimamente, para finalizar, pues me tenía que referir, lo he hecho al principio, a la dilación de los procesos. He hablado de la necesidad, por supuesto, de eliminar las disfunciones que proceden de una concurrencia de competencias no correctamente articulada. Pero yo querría decir algo contracorriente. Todos hablamos de la dilación de los procedimientos. Es verdad que una justicia que da una respuesta tantos años después y pasa todos los días no es una justicia, pero seamos objetivos. Si vemos lo que sucede a nuestro alrededor, y a nuestro alrededor en un sentido muy amplio, en todos los lugares que yo conozco, la dilación en la administración de justicia es semejante. Y en algunos lugares, y acudimos, por ejemplo, al ejemplo italiano, pues yo creo que la media de los procesos dura 2,5 veces aproximadamente lo que cada instancia dura en el sistema judicial español. Y en cualquier caso, tomando unas palabras de Eduardo Serra, que decía que no debemos dejar de ser garantistas, pero que hay que buscar un sistema que no tarde tanto en dar respuestas, cierto. Pero yo, como afirmación de hecho, diría, las garantías no son la causa de la lentitud, o al menos no son una causa relevante de la lentitud. Lo que hay es un problema claramente de organización, de medios y de organización y de criterios de gestión, que no pueden estar en manos de los profesionales del derecho, incluyo a los abogados, que podemos ser estupendos profesionales, pero que no tenemos necesariamente las habilidades necesarias o adecuadas para gestionar y administrar y organizar una oficina judicial. Es un problema de medios, de organización, y bueno, y yo no quiero tampoco pues
pues extenderme mucho más y evitar con mi extensión el que podamos pues no contrastar lo que estamos aquí diciendo entre nosotros y con todos ustedes. Yo por mi parte pues acabando de manera un poco deshilachada como estoy haciéndolo, pero prefiero dar paso a los demás. Claro que sí. Bueno, pues yo voy a coincidir prácticamente con Antonio en casi todo, pero bueno, pues quiero primero agradecer, lógicamente, a la Fundación Transición Española esta oportunidad que nos da, no hablo en mi propia persona, sino en la posibilidad de que los jueces tenemos en este momento de explicar en esta sociedad civil, obviamente, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y en el fondo yo la idea que traía era pues hacer una comprobación, someterme obviamente al juicio de todos ustedes en esta transición, a ver si nosotros hemos hecho bien la transición en materia de justicia y si lógicamente nosotros hemos llegado a un buen puerto o estamos por lo menos intentando llegar. Por tanto, mi agradecimiento a la Casa y a la Fundación y a todos ustedes. Y yo comparezco mi doble condición, que esta es una de las grandes novedades que tiene la actual ley orgánica del Poder Judicial, de seguir poniendo sentencias todos los días. Yo me dedico a la historia del urbanismo y el medio ambiente, hay gente para todo, como es lógico, pero al mismo tiempo soy el más veterano de los del Consejo del Poder Judicial. Tuve la oportunidad de ser presidente por razones de edad y bueno, yo creí en este programa que Carlos Lesmes pues, nos propuso a algunos compañeros y obviamente pues estamos colaborando. Soy el único reincidente en la historia del Poder Judicial, porque yo ya estuve con Javier Delgado del 96 al 2001. No sé cómo dicen los abogados si es reincidencia o es reiteración, pero lo que es cierto es que un poco vengo a poner la experiencia en el ámbito del Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque sigo creyendo en esta historia, ¿no? Por tanto, el que les habla es uno de los, no digo viejos, pero bueno, veteranos jueces españoles, que además cada vez que le hablan de la transición política se emociona, ¿no? Yo tuve una oportunidad histórica y me gusta contarlo. Yo estuve presente en el Congreso en las Cortes Generales, en aquel momento, el día en que se votó la ley de la reforma política. Obviamente no como diputado y menos de aquel régimen político, sino simplemente como alumno de la Escuela Judicial, porque daba la casualidad de que el mismo profesor de Medicina Legal, el doctor Pérez de Petinto, en la Escuela Judicial, era el médico de las Cortes Generales. Y a los que, en fin, nos portábamos bien y así incluso asistíamos a clase, pues nos regalaba entradas del Congreso de los Diputados. Y entonces, pues la transición política... Pero yo soy uno de los veteranos, entonces a mí me duele personalmente, cuando hace escasamente un par de meses acudíamos al Congreso de los Diputados acompañando al presidente, que da cuenta de la memoria del Poder Judicial, todavía oír de los jueces franquistas españoles. No queda ninguno. Todos los más veteranos somos del año 76, estamos muy orgullosos de ser la promoción real y en consecuencia creo que ese viejo mito de que los jueces españoles son todavía un resquicio del régimen anterior, que no han pasado la transición política. No, hemos hecho la transición política. Yo creo que algo que nunca se nos ha agradecido en este país, tampoco lo reclamo, Dios me libre, pero hemos presidido los procesos electorales. Nunca ha habido en este país ni una sola crítica acerca de la limpieza electoral. Fue un decreto de marzo del 76, desde entonces, bueno, pues los jueces presiden las juntas electorales, yo he presidido en 3 legislaturas la Junta Electoral de Canarias, nunca ha habido una crítica en relación con este tema. Luego, la percepción social no es mala en relación con lo que efectivamente nosotros hacemos. Pero claro, ustedes no olviden una cosa. El que acude a la justicia siempre uno gana y otro pierde. El abogado lo sabe perfectamente y en consecuencia, claro, aquí ya empiezan pues las discrepancias y los planteamientos. Bueno, yo les quiero exponer entonces, en estos 40 años que yo he vivido intensamente en esta carrera y lo sigo haciendo, pues qué es lo que ha pasado, cómo hemos hecho, si es que lo hemos hecho bien, esta transición. Cómo hemos efectivamente nosotros renovado pues toda esta historia del Consejo del Poder Judicial, entre todos. Nosotros al final hemos ejecutado las resoluciones judiciales que nos corresponden y hemos intentado extraer de los otros poderes públicos, de los otros poderes políticos, pues nuestros medios y nuestras leyes adecuadas para, en fin, poder llevarlo a cabo. Y evidentemente, pues ha habido una transformación importante.
Ha habido una transformación tanto desde el punto de vista del respaldo constitucional, esto lo decía Antonio hace un momento, hay una incidencia, como en toda la organización española, con la Constitución de 1978, y evidentemente ahí nos fijamos, él terminaba haciendo referencia al ámbito europeo, yo me voy a referir en varias ocasiones. Bueno, ¿qué están haciendo en Europa? Decíamos en el 78. Hay que independizar al Poder Judicial, hay que buscar un organismo que lo bloquee, que lo libere, que lo extraiga, que no lo sitúe en el ámbito del Ministerio de Justicia, en el ámbito del Poder Ejecutivo. Pensamos en aquel momento, o pensaron los padres de la patria en aquel momento, que una institución como la del Consejo del Poder Judicial podía ser una institución razonable que mantuviera ese marco de independencia a que lógicamente se refería Eduardo, que es como uno de los principios esenciales en esta historia. Bueno, pues evidentemente ese es uno de los primeros datos que yo voy a enjuiciar ahora mismo que ha pasado con este tema, ¿no? Por tanto, la Constitución dice, bueno, la justicia hay que organizarla desde algo independiente, busquemos un organismo adecuado, esto es el Consejo del Poder Judicial. Hemos cambiado en los componentes, hay unos datos significativos, pues en aquellos tiempos éramos, lógicamente, una plantilla muy exigua. En este momento somos 5.500 jueces españoles más 1.500 fiscales. Es un componente, gobernar a todos estos colectivos es realmente un tema pues muy complejo y muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que cada uno piensa que el independiente es él, no es el Poder Judicial. Y en consecuencia ahí van a surgir evidentemente todo este tipo de cosas. Evidentemente la España ha cambiado en la organización política, y yo creo que hemos tenido que transformarnos a la propia organización y entonces surgen unas instituciones que todos ustedes conocen, que es los Tribunales Superiores de Justicia, con lo cual se pretende pues adaptar la organización tradicional piramidal, si ustedes quieren, de audiencias territoriales de Tribunal Supremo, pues a este sistema autonómico que nosotros tenemos. Bueno, por tanto yo quería hacerle también muy brevemente varias afirmaciones en relación con todo esto realmente acerca de lo que ha ocurrido. El órgano clave ha sido el Consejo del Poder Judicial. Y yo les digo, el Consejo no ha encontrado su sitio. Hemos intentado hasta 3 sistemas distintos. Hubo un sistema inicial, recuerdo a Federico Carlos Saiz de Robles en este momento, en donde los jueces elegimos directamente a los 20 miembros del Poder Judicial. Aquello se convirtió en una especie de pequeña endogamia, una especie de pequeña historia. Era un Poder Judicial muy hacia adentro, era un momento en que teníamos que salir hacia otras situaciones diferentes y evidentemente la gran preocupación que se produce, hay unos años, 80-85, de muchas dudas, de muchas discusiones del tema hasta dónde puede llegar. Al final pues aprobamos esa ley a la que se refería Antonio hace un momento, la Ley Orgánica del Poder Judicial, y al final pues surge una idea nueva. Bueno, como ustedes saben, el Consejo del Poder Judicial somos 20 miembros, 12 somos jueces y 8 son juristas de reconocido prestigio. Desde el principio estaba claro que los 8 juristas debían ser elegidos por el Parlamento. Y bueno, y a través de una enmienda, pues en aquel momento, el año 85, se decide que todos sean elegidos por el Parlamento. Y este es uno de los momentos pues significativos, como es lógico. En el fondo es una lucha de poderes, vamos a ser sinceros. El poder político nunca quiere dejar suelto al poder judicial. Hay una de las grandes tensiones que tenemos permanentemente es, como tú decías, ¿esto es un poder judicial o esto es un servicio público? Yo creo que somos las dos cosas, evidentemente. Pero ni que decir tiene que una cosa que habitualmente entre nosotros decimos, los partidos políticos nunca van a dejar de querer estar presentes en el ámbito del poder judicial. Y evidentemente por eso es este órgano, parece que es un órgano al que pues yo pertenezco en este momento, en donde, bueno, pues evidentemente a mí me ha propuesto un partido político, no cabe la menor duda. Otro tema es si yo tengo capacidad de ser independiente en el marco en el que evidentemente pues me estoy metiendo. Hemos llegado a la vista del funcionamiento de los 4 o 5 consejos que ha habido a un momento actual distinto, en donde se ha intentado un esquema diferente, que es el que estamos rodando en este momento. En este momento el sistema de elección es el mismo, o sea, el Parlamento sigue eligiendo. A mí la otra vez me eligió el Senado, esta vez me ha elegido el Congreso de los Diputados. El problema es que hay una mayor participación en el ámbito de la carrera, hay pues unos avales
y hay, bueno, una mayor intensidad. Y luego hay un intento del Consejo del Poder Judicial de un funcionamiento mucho más estricto, no un órgano tan político. Estamos tratando de, obviamente, hemos sido los primeros en esta historia moderna del portal de transparencia, pero bueno, lógicamente estamos reduciendo de 80 millones de euros de presupuesto hace 5 años a 50 millones de euros. Estamos en una línea de esto. No estamos asistiendo, obviamente, a los tribunales superiores. Antes había vocales territoriales que volaban permanentemente. Hay, por tanto, un intento de hacer un órgano mucho más eficaz, yo creo que más lejano al tema de la presión de carácter político que se percibe en esas situaciones, pero evidentemente este es una de las claves fundamentales. En Italia y en Francia el sistema ha fracasado. Si ustedes alguna vez van a París y se sitúan en ese sitio tan bonito que es el Pont de Alma y lo cruzan camino del Louvre, de la Torre Eiffel, ahí verán un viejo edificio que es Le Conseil du Pouvoir Judiciaire. Ya aquello está un órgano absolutamente caótico que nadie cree en Francia, obviamente, y en Italia pues la situación de todo el problema del Tangentópolis y esta historia ha provocado unas reacciones del poder político que en este momento esos órganos, que era nuestra imagen en el año 78, pues van por mal camino. Yo creo que hemos perfeccionado el sistema de selección de jueces y magistrados. En aquella época, me refiero al año 76, cuando la transición, el único sistema era el sistema de la oposición pura y dura en los sistemas tradicionales que todos conocemos. En este momento, pues en estos años se ha incorporado lo que ustedes conocen que es el cuarto turno. 1 de cada 4 jueces no es un juez que nace por oposición, nace mediante una experiencia en el ámbito de la abogacía, de la cátedra, y es lo que llamamos el cuarto turno. E incluso en el Tribunal Supremo la proporción es de un quinto turno y, en consecuencia, pues, que es una apreciación bastante, un sistema que yo creo que ha sido beneficioso para él. Es cierto que en algún tipo de actuaciones, como son las de los órganos unipersonales, el que no ha sido juez con 20 y tantos años es difícil que aprenda el órgano de instruir, pero evidentemente en los órganos colegiados, sin duda alguna, el juego ha sido un juego muy significativo. Al principio el tema era sin ningún tipo de distinciones, y ya hace algunos años conseguimos algo que es lo razonable, que la entrada en la carrera judicial sea por la vía de la especialización. Fichamos al gran especialista para que, lógicamente, venga a seguir con su especialidad en el ámbito. Y ahí han surgido, bueno, pues, como ustedes saben, especialidades en lo contencioso, en lo social. Recientemente el órgano estrella son los juzgados de lo mercantil y, en consecuencia, pues me parece que esto ha sido un elemento, digamos, de aportación y de participación. Siempre hay unas peleas enormes, los colegios siempre presionan en el momento en que confeccionamos las bases para la selección de un cuarto turno, quieren que se les apunte tanto los pleitos que han llevado, como los años de colegiado, como el tiempo. En fin, es normal que entre los distintos colectivos jurídicos, pues todos intentan estar, lógicamente, pues presentes en esos temas. En tercer lugar, yo creo, y hay que recordarlo muchas veces, me parece que te referías a ello, la Constitución nos obligó a separarnos de nuestros hermanos, los fiscales. Evidentemente los fiscales no pertenecen al Poder Judicial. Con el fiscal hay la salida ahora de Eduardo Torres Dulce vuelve nuevamente a una especie de crisis en el ámbito de la institución. Aquí hay una gran decisión política. Yo creo que el Gobierno tiene que hacer su política penitenciaria, obviamente, y que es obvio, y así existe, pues que haya unas instrucciones en materia de política penitenciaria. Y, lógicamente, el Ministerio Fiscal es el mecanismo para hacerlo. Buscar esas indicaciones en materia de política penal, penitenciaria, como queremos decirle, con el ámbito de la independencia, es realmente la gran duda pendiente, no resuelta, siempre encima de la mesa es: ¿le entregamos el procedimiento penal a los fiscales? ¿Le entregamos la instrucción? Hacemos una operación de pasar 1.500 jueces en las cuentas que hacemos a fiscales, y los fiscales instruyen con un marco de más oportunidad. Hace poco estaban aquí unos fiscales americanos y decían: ustedes están locos, ustedes no pueden tener esos macroprocesos de carácter penal en donde quieren coger y todos a cada uno de estos grandes presuntos culpables en todos. Y nosotros tenemos el sistema Capone, decían los americanos. Por lo que sea lo pillamos, por lo mínimo, a uno, pero lo pillamos. Lo sentamos y celebramos el juicio.
En esta línea va el proyecto de ley orgánica, bueno, anteproyecto de momento, que parece que al final, pues el ministro catalá quiere al final acabar llevándolo y establecer una serie de medidas que en principio parecen razonables en este marco de la, tratar de hacer eternos estos procedimientos en los términos que ustedes conocen de sobre los cuales, pues lógicamente, me voy a referir. Yo creo que esto es importante. Junto a esta reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, lógicamente, pues esta decisión no ha acabado por tomarse. Y entonces, pues esta es la gran situación. Yo, aunque le parezca extraño, soy partidario de que desaparezca la Audiencia Nacional. Yo no creo que los grandes beneficios que nos han dado, sin duda alguna, en la persecución de todos los delitos, una concentración de poder en el ámbito de la Audiencia Nacional, sea algo que deba continuar. La Audiencia Nacional surge de la persona, de la cabeza, una persona inteligente, como fue Rafael Mendizábal, que tuvo la habilidad de transformar el antiguo Tribunal de Orden Público. Es un sistema que no acaba de adaptarse, obviamente, al sistema pues autonómico, y es sobre todo un sistema que está provocando una concentración de poder que, reconociendo todas y cada una de las grandes beneficios que ha producido, en este momento la proyección mediática que transmite la Audiencia Nacional es contraproducente para el resto de la carrera judicial. Comprendo que es una opinión no muy compartida, obviamente, pero es una situación bastante compleja. Les decía que hemos crecido cuantitativamente y lo que pasa es que no somos suficientes. En este momento, si nosotros nos comparamos con países pues como Francia, estamos en un 6, mientras que franceses, alemanes e incluso italianos están situados en 10 por cada 100.000 habitantes. O sea que el número de jueces, a pesar del número considerable que somos, pues evidentemente hemos crecido cuantitativamente, los números se los daba, pero creo que no lo suficientemente. Y creo que hemos crecido cualitativamente. Yo creo que hay un gran componente técnico. Es evidente que nadie está contento cuando pierde un pleito y es evidente que siempre tiene la capacidad pero creo que evidentemente hace poco asistíamos al Tribunal de Luxemburgo en compañía con otros jueces europeos y la verdad que cuando los europeos estaban absolutamente sorprendidos de sentencias como el tema Google o como el tema Meloni, que son pues sentencias que tienen una repercusión importante en todo el ámbito europeo y surgen lógicamente de los tribunales españoles, ¿no? Por tanto, creo que desde el punto de vista cualitativo y de la respuesta que damos, me parece que el tema es más que razonable. Y hay un tema que quiero subrayar, que no es realmente, pero me dirán que no tiene nada que ver con el tema. Yo creo que sí. Yo creo que es uno de los cuerpos en donde la presencia de la mujer ha sido mucho más intensa. Estamos en un 60% de la carrera judicial. Y esto provoca, evidentemente, muchos beneficios. Yo detecto perfectamente que suele ser un juzgado mucho más ordenado, una organización interna mucho más, una mayor tranquilidad, pero también provoca una serie de problemas de conciliación familiar no resueltos. Y este es un tema, lógicamente, no recuerdo, me seguirá el alcalde de Gandía, que me decía un día, hombre, ¿por qué se quedan las 4 embarazadas al mismo tiempo? Mira, el Consejo del Poder Judicial no puede llegar, obviamente, a esos niveles, ¿no? Quiero decir que todas estas cosas, pues, estamos intentando hacer todo un conjunto de políticas de conciliación familiar, pero creo que el Gobierno aquí no se ha atrevido en algo que para mí era esencial. Yo no sé si voy a coincidir contigo o no. Uno de los elementos estrella del proyecto de ley orgánica era suprimir los partidos judiciales. Antes hablábamos de notarios y registradores. Todo el mundo quiere tener su notario y su registrador de cabecera y todos los alcaldes españoles quieren tener su juzgado de primera instancia de instrucción. Hoy día la propuesta que había era cambiar el partido judicial por la demarcación provincial y crear una especie como existe en Francia, ¿no? En París, por ejemplo, existe un colectivo de 80 y tantos colegas, jueces de lo contencioso administrativo, pero es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de París que sirve en toda la zona. Este despliegue de medios por la provincia de Córdoba con 12 juzgados en la provincia de tal, y ello conlleva a la Guardia Civil correspondiente, los medios correspondientes, los edificios, la vigilancia, la historia, es un tema que realmente había que pensar. Pero claro, si no se ha podido con la reforma de la administración local en los términos en que también se pretendía, tampoco se pretenda que jueces y abogados seamos la avanzadilla en la reforma de los elementos estructurales a esos niveles de este país, ¿no? Pero evidentemente hay que pensar muy seriamente si hoy merece la pena mantener esa estructura de base que es la propia estructura de los partidos judiciales.
Y efectivamente, yo tenía aquí suscrito que la organización no es que sea un poco, no sé la palabra que has dicho, pero yo la palabra que tenía dicho es caótica. Esto no puede funcionar, o sea, es una cosa absolutamente inviable. Mire, yo creo que uno de los problemas desde el punto de vista técnico, y soy respetuoso evidentemente con la España de las autonomías, pero una creación de mi buen amigo en la jurisprudencia, que es Luis López Guerra, hoy juez en Estrasburgo, cuando creó ese término de la administración de justicia, realmente ese es un tema muy complicado. O sea, ahí en este momento lo llaman el territorio-estado, que es el de aquellas comunidades autónomas en donde el Estado sigue conservando las competencias en materia de justicia. Y luego hay, me parece que son 8 o 9 en este momento comunidades autónomas, cada una tiene su sistema informático. Cada una tiene su sistema informático. Hemos tenido que crear una especie de test de compatibilidad entre los sistemas informáticos de cada una de las comunidades autónomas para que compaginen entre sí. Con lo cual, esto provoca además, desde el punto de vista de las comunidades autónomas, un tema muy complejo, porque el presidente del TSJ le tiene que estar pidiendo al consejero de Justicia, que lo tiene al lado, los medios para sobrevivir. Y esa cercanía provoca, evidentemente, yo lo veo en mis compañeros presidentes de tribunales, están absolutamente, como dicen ahora, abducidos por el poder autonómico. Y en consecuencia, cuando llega el momento, ahora antes hablábamos del tema del petróleo en Canarias, yo veía a mis pobres compañeros de la sala de Santa Cruz de Tenerife, pues claro, suspendiendo, al final no suspendieron, con votos particulares, pues la decisión de si suspendían o no las prospecciones petrolíferas. Pero es muy difícil enfrentarse a un presidente de la comunidad autónoma que estás viendo en el edificio de enfrente y del que dependes económicamente en el mantenimiento del edificio donde tú tienes. Esto es un tema. Si a eso añadimos que los secretarios dependen del Ministerio de Justicia, que los funcionarios dependen de la comunidad autónoma, que el médico forense depende de un organismo que es el Instituto, que a su vez es una mezcla y tal, y que los jueces están en el Poder Judicial. Es que los jueces no pueden abrir un expediente disciplinario a un funcionario que le da un corte de manga, es que no pueden hacerlo. Tienen que ponerlo en conocimiento del secretario. Claro, este tipo de funcionamiento caótico, pues realmente esto es muy difícil y este es un tema que a mí me parece que es realmente irreversible. Aquí nadie quiere ceder en las competencias que se tienen asumidas, hay muchos intentos, pero ya empezamos a hablar de la justicia andaluza, de la catalana, ¿entiendes? Y entonces empiezan las comparaciones, las historias y sobre todo la falta de entendimiento y una visión completa de estos temas, ¿no? Por tanto, yo quiero ir terminando. Evidentemente, pues somos sensibles a los nuevos retos. Antes hablábamos de los nuevos retos pasan por el tema de la mediación. Parece que es un tema que puede, lógicamente, colaborar en el ámbito de la Administración de Justicia. Estamos dispuestos a extender esa cultura, que es lo que realmente falta todavía en este país. Estamos fracasando en un tema que yo creo que había que hacer una reflexión profunda. Tenemos un observatorio que siempre preside, es el tema de la violencia de género. Yo tengo muchas dudas que sea el Poder Judicial el que tenga que llevarla, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Yo tengo muchas dudas de que las políticas que se están desarrollando en esta materia pues sean. Yo creo que tengo muchas dudas que la judicialización permanente y única sea, yo creo que el tema pasa por otras vías, que es el tema de la educación, de otra serie de historias, pero evidentemente es un reto muy complejo y una gran preocupación, sin duda alguna, con estos temas, con lo cual lo que quiero decir es que, hombre, que estamos obviamente pues abiertos a todas y cada una de las percepciones sociales. El hecho de que en el Consejo del Poder Judicial existan secretarios, existan, pues ahora va a venir el segundo abogado, y van a existir procuradores, pues existan profesores universitarios, hay una gran visión, me da la sensación de que la percepción es absoluta y por tanto los medios escasos que se tienen van dirigidos siempre a ese tema. Yo lo que sí les pido es que no se crean lo que dice la prensa. Hay otra justicia más allá de la prensa. Yo comprendo que la prensa, siempre lo decía Javier Delgado, éramos una especie de gacetilla, se decía antiguamente, en la página 51 de un periódico, y claro, en cuestión de 20 años nos hemos transformado en la primera página de todos los periódicos, todos los días, ¿no? Y esto es difícil realmente. Fíjense, en mis tiempos, bueno, mis tiempos siguen siendo estos, pero en los otros tiempos nos decían, no, tenéis que vivir en una urna de cristal, en una campana de cristal, aislados de la sociedad, ¿no?
Y en consecuencia, pues bueno, yo no creo que ni hay que estar en la campana de cristal, pero tampoco hay que estar en el campanario enseñando las sentencias que hemos puesto, ¿no? Hay que buscar una situación intermedia y realmente esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Me tengo que referir por último al tema que se refería a Eduardo, porque lógicamente hemos intervenido muy directamente en el ámbito de la ley de enjuiciamiento criminal. Yo reconozco no haber sido un avesado penalista, lo dejé hace muchísimo tiempo, pero claro, me he sorprendido cuando yo me recordaba, fíjate, el Congreso de la Abogacía de León, que yo aquello lo veía como un mito de la libertad de este país, con Cosío y todos aquellos grandes juristas que tú recordarás, y en consecuencia, en que todavía ya no es un sistema, antiguamente lo planteábamos como un tema del régimen, no, ahora ya se plantea es cómo todavía, lo que tú decías, la policía pretende pues que poder tener esos poderes y poder tener esas intervenciones telefónicas, y además te lo venden diciendo, si nosotros hubiéramos tenido este artículo al que tú hablabas, el tema de la intervención telefónica sin autorización judicial, no se nos hubieran escapado los magistrados, los condenados, los de Marta del Castillo en Sevilla, ¿no? Claro, todo este tipo de cosas, el que todavía en estos tiempos, pues claro, y la verdad que en este tema el Consejo ha sido, yo creo que, bueno, tanto unánime, todo el mundo ha dicho, mira, realmente estas cosas no pueden seguir ocurriendo. La expresión es muy gráfica, pero a mí sí es muy borde el soltarla como yo lo voy a soltar. Me la contó Luis López Guerra de un juez americano que dice, los derechos fundamentales galopan, dicen los americanos, a lomos de hijos de puta. Efectivamente, pero hay que seguir, efectivamente, hay que seguir manteniendo este tema. Yo por eso me agrada que el letrado, pues lógicamente vuelva, digamos, a ese espíritu de lo que ha sido la sociedad civil que ellos en gran parte representan, y en consecuencia, pues un poco, en fin, yo creo que hemos dado una visión un poco, bueno, yo creo que es muy real de lo que lógicamente está ocurriendo, pero bueno, que sepan ustedes que yo creo que tanto abogados como magistrados que creemos en estos temas estamos intentando mantener la independencia de nuestro poder, lógicamente, pero siempre pensando en un interés general al que se refería Eduardo. Gracias.